¿Qué tal amigos? ¿Qué tal Eugenio? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a continuar retomando las ideas de mi amigo y, y a ver si podemos seguir hilvanando. Bueno, en primer lugar, cuando yo me refiero, cuando yo hablaba de la ciencia que etiqueta, que usa palabras, no solamente usa palabras, o sea, la ciencia utiliza etiqueta, conceptos, pero el concepto puede estar englobado en una palabra, pero también puede ser una clave. Una molécula puede ser XH1ZW. Eso es un concepto que a lo mejor se refiere a esa molécula. Entonces, no me refiero solamente a una palabra, sí, solamente palabra, no, vamos más allá. O sea, la mente humana utiliza un signo para referirse a una entidad, a un ente. Esa es todo, esa es la gran polémica, esa es la gran temática, digamos. Ya volveremos sobre eso. Mi amigo dice que en nuestro debate sobre la inteligencia humana y no solamente sobre la inteligencia humana, bueno, claro, a mí me inquieta ese tema, ¿ya? Porque eso es un elemento que está en toda la... Claro, y lo dijo muy bien Eugenio cuando se refiere a la inteligencia incluso del universo. Por eso que yo creo en Dios, yo creo que existe una inteligencia suprema que coordina todo. O sea, ¿ya? Entonces, hay algo de eso, o sea, la inteligencia planetaria, la inteligencia del universo, la inteligencia molecular, la inteligencia de la microvida, de la vida molecular, de la vida. Entonces, evidentemente que nuestro propósito puede también avanzar a otros campos, ¿vale? O sea, eso también está claro. Estoy sacando algunos temas generales y luego avanzaré en algunos específicos. Luego, cuando yo hablé de la irrelevancia de Platón y Aristóteles, obviamente, yo ya lo dije, eso, yo ya lo dije, ya, yo dije que fue un debate importante no solamente en la época de Aristóteles y Platón, sino que durante quizás 1000 años, o sea, que se estuvo discutiendo la problemática de Platón y de Aristóteles. O sea, esa temática estuvo siempre. Los neoplatónicos, Plotino, o sea, en la patrística cristiana, o sea, esa temática fue muy amplia, muy amplia. ¿No? Entonces, de alguna manera, y sigue de alguna manera pesando, aunque con otras implicancias. Por eso decía, es irrelevante actualmente esa polémica, ¿ya? Pero fue importante en su momento. Y es obviamente que cada filósofo se va montando sobre los filósofos anteriores, eso es obvio, y eso yo ya lo dije, ¿ya? Que fue útil esa, por supuesto, y gracias a esa discusión de esa problemática avanzó el pensamiento, o sea, eso no se puede negar. ¿Mm? Incluso cuando ya estamos hablando de un concepto, de alguna manera está planeando ahí como un águila, así, ya está planeando Platón. Porque si yo digo el concepto de que, qué sé yo, de salinidad o el concepto de lo que sea. ¿Ya? Ahí está los conceptos generales, los universales, como hablaba en una polémica posterior, los universales. ¿Sí? O sea, los conceptos son universales, si existen o no existen. O sea, yo estoy hablando de una cualidad, por ejemplo, la salinidad, ¿ya? Pero yo la estoy aplicando a ese particular, ¿ya? Y la problemática era si esa cualidad existe en general. Obviamente yo creo que no existe. Bueno, seguimos. Que la ciencia no solamente se dedica a clasificar, también el método, pero sí cosas obvios. El método científico trabaja con hipótesis, experimento, teoría, pero luego tiene que clasificar, porque el resultado de la ciencia es la clasificación para entender el mundo. Necesitamos etiquetar el mundo para entenderlo, ¿ya?
Si hablamos de los dinosaurios, tenemos que hablar de todos los tipos de dinosaurios que han habido. O sea, y hoy en día ya tenemos un esquema bastante amplio sobre ese tema, ¿ya? Entonces hay que clasificar. La clasificación es la tabla periódica de los elementos, que al principio era pequeñita, hoy en día es una tremenda tabla periódica, hay montones de elementos, ¿ya? Esos son clasificaciones. Y así, la vida del mundo molecular, el mundo atómico también. Pero todas esas son clasificaciones con etiquetas, ¿ya? Que utiliza la ciencia y necesita eso porque también necesita una especie de archivo, de memoria para ir sobre sí mismo trabajando. ¿Vale? Y, ¿qué más? Bueno, después ya te pasaste al tema de Heráclito y Parménides. Yo creo que esa problemática es permanente. Es una, más que una discusión, es una contradicción que está ahí eterna. O sea, Heráclito, de que solo existe el momento, este momento. Y Parménides, de que solo existe el ser y el ser es eterno. ¿Ya? De alguna manera, Platón es Parménides. Platón, el cristianismo, o sea, creemos que hay un ser superior, Dios, que es permanente. Da igual si tú quieres poner al ser antes de Dios, Dios después de Dios, del ser, o el ser antes de los dioses, todas esas cosas son, para mí, no tienen ninguna relevancia. O sea, si existe Dios, Dios es el ser, o sea, es lo mismo. Porque el ser, como dice la definición de Dios, incluye la existencia, el ser. O sea, que no tiene esa discusión para mí no tiene mayor importancia. Pero sí la contradicción entre lo que dice Heráclito y Parménides, claro, es una discusión eterna, permanente. O sea, solo existe este momento y este momento ya es distinto del anterior, ya no hay otro momento. Y se acabó. Tiene que ver con el tema del tiempo también y el devenir. Solo existe el devenir, como dice Heráclito. Ese tema es complicado, pero no podemos hacer mucho más con eso. O sea, no hay mucho más que hablar sobre ese tema. O sea, es una problemática permanente. Luego yo dije que el libre pensamiento de, de los pensadores antiguos se derivaba del politeísmo. Yo creo que sí. Yo creo que sí, el politeísmo, porque las personas no pueden vivir sin Dios, no pueden vivir sin Dios. Cada filósofo tenía su Dios o tiene su Dios. Y a lo mejor en el grupo los 7 sabios habrán habido 2, o 1, 2 o 3 que no tenían un Dios. Pero la mayoría tenían algún Dios. Porque en Grecia toda la gente tenía algún dios, y iban a ver el oráculo de Delfos y a preguntarle sobre las bendiciones de este año, del fin de esta época, de la temporada. Igual eran supersticiosos y creyentes, o sea, los griegos eran tan supersticiosos y creyentes como nosotros actualmente. Como el católico que igual le tiene miedo al gato negro, se compra hojitas de laurel y pone no sé qué, o sea, estamos llenos de superstición y todo eso tiene que ver con necesitamos creer y creemos. Y yo creo que eso tampoco no es tan gratuito, o sea, yo creo que eso tiene una razón y hay algo, pero sería otro tema. Ahora, Eugenio habla de que entonces el gran salto sería que cuando el hombre se desprendió de los dioses y pasó a la razón, ¿ya? Sí, pero no es mucho más lo que puede hacer la razón. O sea, la razón trabaja con datos, y entonces volvemos a la ciencia. La razón trabaja con datos, porque la razón en sí misma no es mucho más lo que puede avanzar, son teorías y no es mucho más. O sea, todo lo que han hecho los grandes filósofos, para mí son como grandes aventuras. O sea, por ejemplo, leer qué sé yo, leer a Spinoza o leer con Descartes ya podemos estar como en algunos terrenos un poquito definidos, porque Descartes trata de buscar ciertas razones, pero yo creo que de repente la razón nos empieza a traicionar, ¿ya? Y la filosofía nos lleva a los caminos de la especulación. Y la especulación
trata de deducir conceptos y como lo hace un Hegel, por ejemplo. Hegel ya lleva las cosas al límite máximo de la especulación. Construye una verdadera catedral con la ciencia, la lógica, con una cantidad de conceptos y una cantidad de ideas y todo que al final estamos totalmente en un mundo especulativo. Luego Aristóteles... bueno, y dentro de ese mundo especulativo yo dije también que la ciencia, aparte, y vuelvo a repetirlo porque ya que la misma